Muy buenas noches. Comienza ya un nuevo programa de Cita Previa. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto de investigación de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Burgos. También les ofreceremos un reportaje de implante de un nuevo escáner que han introducido tanto en la clínica de Madrid como en la de Burgos. Y hablaremos también de alergias, porque aunque no parezca primavera, ya lo es. Comenzamos. Dando la bienvenida a Joaquín Terán, que es el jefe de la Unidad del Sueño. Muy buenas. Hola, buenas. Esta semana un tanto liados, ¿verdad? Porque estáis con el 16º curso de la Unidad del Sueño. Cuéntanos un poco en qué ha consistido, bueno, en qué está consistiendo, que todavía queda. Bueno, es un curso que este año ha cambiado un poco su formato, que tiene un objetivo fundamental, que es la formación de personas que quieren trabajar en sueño. Y entonces es un curso que tiene una orientación eminentemente práctica, muy ligada al entrenamiento diario, que se desarrolla en una jornada bastante intensa, ¿no? En la mañana, en la tarde, también en la noche, con los pacientes que habitualmente asistimos, y mostrando un poco lo que hacemos a diario en la unidad de sueño del UBU, ¿no? Joaquín, ¿la apertura del nuevo hospital ha servido un poco de efecto llamada también para conseguir nuevas inscripciones o gente interesada? Yo creo que es uno de los efectos es el poder poner a disposición herramientas tecnológicas, organizativas, que nos permiten mostrar las cosas de una manera más cercana a lo que a diario la gente espera, ¿no? Con tecnologías más modernas y por lo tanto los aspectos formativos son más directos, llegan mejor, ¿no? Joaquín, me gustaría ahora centrarnos, que nos centrásemos en un proyecto que lleváis unos años llevando a cabo en la Unidad del Sueño. Igual algo complicado de explicar así a priori. Consiste en medir la temperatura corporal, ¿verdad?, para saber el sueño que puede tener una persona. Explícanos un poco en qué consistiría. Bueno, siempre que hablamos de sueño, uno de los problemas fundamentales es ligarlo a cómo medir esa variable, cómo medir sueño, ¿no? La forma en que habitualmente nos acercamos es una forma difícil técnicamente, también no demasiado confortable para los pacientes, puesto que tienes que utilizar múltiples sensores, ¿no? Múltiples electrodos que hay que colocarles en la cabeza, en el cuerpo, etcétera, ¿no? Y vemos el sueño en ese momento en el que se está produciendo por la noche, con unas características y con unas definiciones que vienen de los años 60, ¿no? Es decir, que ha cambiado poco, son muy útiles, no es que sea criticable esto, sino, pero es algo que nos preocupa, ¿no? Cómo medir sueño. Cada vez entendemos más el proceso del sueño como una variable biológica que se desarrolla en ciclos a lo largo del día, de tal manera que comprobamos que hay picos que se producen de sueño fisiológico en determinados momentos del día. Bien, y hay una serie de controladores biológicos externos que marcan este ritmo de sueño. El fundamental es el ciclo luz-oscuridad, la vigilia y la situación diurna, y en paralelo a ese ciclo luz-oscuridad hay una variable interna que es la temperatura corporal, que se comporta como muy parejo a la evolución de la aparición de sueño, de tal manera que es bastante claro y es bastante contrastado desde el punto de vista científico que cuando alguien experimenta incremento del sueño, de la necesidad de dormir, su temperatura corporal va aumentando. Y eso se produce un poquito antes de la necesidad de irse a la cama a dormir. Bueno, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados, estamos intentando medir lo que es la variable sueño con dispositivos portátiles que miden temperatura, que miden luz, que miden posición corporal y que miden movimiento, y que la persona que lo usa lo lleva durante varios días
y luego lo podemos recuperar y analizar. ¿Para qué serviría saber si una persona tiene sueño? No, me refiero, no se dan cuenta ellos mismos de que están en un... Claro, nosotros cuando intentamos medir sueño no tenemos, hasta el momento actual, es posible que en unos años hablemos de lo contrario, ningún análisis de sangre que, como pasa con el azúcar o con el colesterol, lo puedas extraer y puedas medir una cantidad de glucosa alta o de colesterol alto que te diga, bueno, pues tiene usted un sueño de 400, ¿no? Y eso no se dispone en la actualidad. Medir la temperatura es acercarse a medir el comportamiento del sueño, no en una foto fija por la noche, sino en una foto corrida a lo largo del día y de varios días, de tal manera que nos enseña mucho sobre cuál es el comportamiento en personas normales, en personas con trastornos del sueño que están ligados a la propia vida, por ejemplo los trabajadores a turnos o la gente que trabaja en situaciones de destajo, me permites la expresión, o el comportamiento de esa variable en situaciones de enfermedades, como puede ser la apnea de sueño u otras, ¿no? Joaquín, entonces, ¿podríais, por ejemplo, prevenir un accidente? ¿Es que una persona vaya conduciendo y se vaya a quedar dormida o...? No sé ¿Habría alguna manera de conseguir no sé si vamos eso? a poder decir esto, ¿no? Porque cuando uno inicia procesos de investigación las cosas son muy lentas, ¿no? Los avances que produces son muy pequeños y todo va sumando, ¿no? Es decir, que al final es la confluencia de muchos avances pequeños lo que produce una explosión de conocimiento relevante para cambiar las cosas, ¿no? Pero creemos que podríamos estar cerca de medir aquellas personas que efectivamente tienen un excesivo sueño o una alteración de sueño que podría interferir con su actividad cotidiana y por lo tanto de eso se derivaría la posibilidad de adoptar actitudes preventivas. Porque hasta el momento, ¿qué conclusiones habéis sacado de este estudio? Las conclusiones están en marcha, ¿no? Es decir, que están en proceso de análisis. Lo que hemos finalizado es todo el proceso de trabajo de campo, ¿no? Y la impresión que tenemos es que, al menos en la enfermedad en la que lo hemos probado, que es la apnea de sueño, es que se produce la apnea de sueño, que es una interrupción repetida de la respiración por la noche y que fragmenta mucho el sueño, no solo hace eso, fragmentar el sueño por la noche, sino que produce una ruptura completa del comportamiento biológico normal del ritmo de sueño en las personas y que el tratamiento lo soluciona. Por lo tanto, en aquellos en los que la solución no es completa, les podemos identificar y podemos iniciar actitudes preventivas. Esa es una conclusión muy genérica, muy costosa, porque llevamos varios años trabajando en ello, y no definitiva, porque en investigación nunca se obtienen cosas definitivas. Son cosas que es necesario demostrar y que es necesario extrapolar y confirmar también por otros grupos, ¿no? Por otro lado, ¿se podría saber lo profundo que es el sueño de una persona y lo reparador también en función de la temperatura, o eso es un parámetro que va aparte? Creemos que sí. Creemos que hay datos de comportamiento del ritmo de la temperatura que nos podrían indicar cuánto de reparador o de cumplir su función biológica tiene ese sueño. Este es un planteamiento también que nos hemos hecho, ¿no? Estamos muy interesados y muy pendientes de cómo vamos a poder extrapolar estos datos, ¿no? Y todo apunta que va a haber más formas de medir el sueño de las personas que las ligadas a que te llenen la cabeza de cables y de aparatos, ¿no? Ojalá sea así. Joaquín, muchísimas gracias por venir. Bueno. Y a ver si según vais conociendo más sobre este estudio, te invitamos para que, esta es tu casa, para que vengas a contarnos todas las conclusiones. Lo vamos a intentar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nosotros continuamos en Cita Previa. Ahora lo hacemos con un reportaje sobre implantes, sobre un escáner que han incorporado tanto en la Clínica de Madrid como aquí en Burgos. No todas las clínicas dentales son iguales, muchas continúan utilizando antiguos e incómodos métodos tradicionales, otras incorporan las últimas novedades que se encuentran en el mercado, haciendo el proceso más llevadero al paciente. En Implante apuestan por lo que denominan la odontología digital, por ello han incorporado en sus clínicas de Madrid y Burgos un escáner intraoral para realizar las prótesis. Este escáner es una cámara de vídeo tridimensional que lo que va a hacer, lo que nos va a permitir tomar es un modelo de la boca del paciente. Un modelo exacto, no como es tomado de la manera tradicional, con siliconas o con pastas. Todo el mundo sabemos cuando hemos ido al dentista y nos han tomado un molde de los problemas de estas siliconas. Son numerosos, sobre todo el mal sabor que tienen, sobre todo la incomodidad para el paciente ya que generan arcadas, la sensación de presión que siente el paciente con el aparato puesto en la boca. Las siliconas y las pastas con las que se realizaban las prótesis hasta ahora no solo son incómodas, tampoco son tan eficaces como el escáner intraoral. A la hora de generar la prótesis definitiva pueden dar lugar a errores y por lo tanto a prótesis poco exactas. Para poder sacar el molde de la boca se utilizan materiales flexibles que hacen que el modelo que sacamos no sea tan preciso. A la hora de sacarlo, el material tiene que tener una flexibilidad para que salga de la boca. Entonces, para el dentista esto lo que genera es problemas, ya que el molde no va a ser exacto. Además, este tipo de trabajos generan burbujas y lo que llevan es a errores en la elaboración de la prótesis definitiva. Errores como que entre un diente y otro, entre un diente y la funda se nos mete alimento, o en la funda a la hora de morder no mordemos correctamente. El escáner que les presentamos corrige todos estos errores. Una vez que hayamos escaneado la boca, vamos a tener un molde tridimensional de la boca del paciente. Un molde que va a podernos medir incluso la profundidad de los surcos del paciente, nos va a poder enseñar el máximo detalle. Por ejemplo, esto es un paciente que lleva una rehabilitación dental sobre implantes. Podemos ver incluso el agujerito del tornillo a través del cual anclamos la prótesis. Este proceso digital lo que va a permitir es que no existen, al no ser mediante un material que tiene una contracción y una dilatación, no existe error a la hora de tomar la impresión. Pero también vamos a poder hacer un cálculo de la mordida del paciente, del espacio que dispone entre los dientes del paciente. Las clínicas que no cuentan con un escáner como este aún utilizan el papel calco. Se introduce en la boca del paciente y se le manda a apretar los dientes tirando del papel que queda entre medias. Un sistema arcaico e inexacto. Sin embargo, con el escáner no hay lugar a error. Los puntos que vemos en gris son interferencias o prematuridades. ¿Eso qué quiere decir? Son zonas donde choca de manera previa la prótesis en la boca del paciente. Y son zonas que el dentista tiene que rebajar para que ese paciente esté cómodo. Incluso sin necesidad de transferir los datos a un ordenador, desde el propio escáner se envía toda la información al laboratorio. Lo que conseguimos son unos moldes que vamos a poder enviar por un email a un centro de mecanizado, a una empresa altamente especializada en elaborar con esto un modelo con una impresora tridimensional. Y este es el resultado final, una prótesis realizada con la última tecnología que se adapta perfectamente a la boca del paciente. En este modelo lo que tenemos es tenemos un diente rebajado para ponerle esta funda. Entonces, incluso nos pueden hacer que el molde esté troquelado. ¿Para qué? Para que el laboratorio pueda sacar y meter mejor el diente y así poder elaborar la funda en todos los planos del espacio. El centro de mecanizado lo que hace, incluso nos puede elaborar parte de la funda. Aquí estamos viendo diferentes estructuras que hace el centro de mecanizado. Para darle un resultado más natural, tan solo falta maquillar la prótesis y añadir cerámica. Así conseguimos copiar la estética del paciente. Recuerden
saben que ahora la clínica Implante tiene un servicio de 24 horas para aquellas personas que han pasado por cirugía, por si tienen cualquier tipo de problemas. Ahora continuamos, porque como les decía al principio, parece que no es primavera, porque la temperatura desde luego no da esa sensación, pero lo cierto es que el polen ya empieza a estar por aquí, ¿verdad, Pedro? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro es nuestro alergólogo, que ya es habitual aquí en el programa de Cita Previa, y que, bueno, yo considero que ya es hora de invitarte, ¿no?, para hablar del polen de las gramíneas y demás, ¿no? Sí, este año la verdad que la polinización se está retrasando mucho, pero bueno, como esto va acorde con el tiempo, pues se comprende. Pero vamos, no es la primera vez que pasa en Burgos, ya ha habido otros años que se ha retrasado y ha empezado en junio. Porque generalmente, ¿cuándo suele empezar a notarse ya la Lo tengo alergia? más o menos calculado, de los años que llevamos ahí recogiendo polen y viéndolo, puede empezar, si no es año pronto, en mitad de mayo. Incluso, bueno, algunas veces que he hecho muy bueno, ha habido una pequeña polinización de gramíneas en abril, claro, porque otros polenes aparecen en otras épocas. Y el hecho de que se haya retrasado y que esté lloviendo tanto, la temperatura fría, hace que igual de repente llegue el buen tiempo y sea más exagerado, que el contraste sea mayor que otras veces. También en eso dependemos del tiempo. Posiblemente el inicio pues sea bastante brusco, que haya unos volúmenes, unas cantidades muy grandes de polenes. Luego, claro, la duración de esa polinización depende también del tiempo. Si hace mucho calor, el campo se seca, se agosta, como llamamos aquí, y entonces se corta. También depende del tiempo la duración. ¿Y por el momento qué estimación tenéis para los próximos meses? Hombre, no lo sabemos. O sea, puede ser que todo, ya te he dicho que depende del tiempo. Si al principio hace muy bueno, pues tendremos muchos niveles, y luego progresivamente dependemos eso del tiempo que haya. Si va a hacer un tiempo estable, con calor, pues sí que durará mucho más. ¿Cuáles son los polenes que más alergia dan aquí en la provincia de Burgos? Tenemos ya clarísimo que hay dos polenes importantes en Burgos. Uno son el polen de las cupresáceas, de los cipreses, de los setos que llaman arizónicas, que son muy frecuentes y que esos polinizan generalmente en febrero y marzo. Algún año puede ser en abril y otros años adelantarse incluso a diciembre. Y luego el segundo polen, el primer polen más importante es el agramíneas, que es el que empieza a polinizar ahora, pues hasta final de junio, principio de julio, dependiendo del año. ¿La gente suele ser alérgico a un solo polen o puede ser a varios? Puede ser perfectamente a varios. De hecho, estamos viendo un cambio, digamos, de perfil del alérgico a polen en Burgos. El tradicional era alérgico a las gramíneas, pero lo que estamos viendo ahora que a esos alérgicos al polen de las gramíneas se está sumando el polen de las cupresáceas. ¿Y hay alguno que sea como más agresivo que el otro, o más o menos los síntomas podrían ser parecidos? Los síntomas son parecidos, depende de cada paciente lo vive de una manera. Pero ¿cuáles serían los síntomas? Yo creo que más o menos los conoce todo el mundo, pero bueno, está bien recordarlo. Afecta sobre todo a tres órganos: a los ojos, que produce una conjuntivitis que se caracteriza por picor en los ojos, lagrimeo, se te lloran mucho los ojos y se ponen rojos. A veces incluso si es muy intensa se te hinchan los párpados. Y luego una rinitis, tienes moco como agua en la nariz, que es característico, picor intenso en la nariz, con muchos estornudos seguidos y la nariz la notas tapada. Y luego el síntoma más grave, que es una crisis de asma, con fatiga, no puedes respirar, opresión en el pecho, ruidos, incluso una tos persistente. Incluso si no tenemos alergia al polen, puede que al ir al campo nos pique un poco la nariz o se nos resequen los ojos. Sí, eso es normal, o sea, siempre hay partículas por ahí irritativas, sobre todo las pelusas de los chopos, que quiero decir que eso no es polen, son semillas, sí que son irritativas. O sea, que lejos de lo que se piensa, no somos alérgicos a lo que es la pelusa. No. Sino que es algo que no vemos. No, lo que pasa que sí que se sabe que esa pelusa puede transportar polen. Entonces eso sí que en alérgicos coinciden. Y luego otra cosa que pasa es que, claro, esas pelusas se ven y coinciden en la misma época que aparece el polen. El polen no lo vemos, nosotros lo miramos pero a microscopio teñido. Pero claro, como coincide en la misma época, siempre se acusa a las pelusas de ser lo que produce alergia. ¿Es habitual que reciban tratamiento las personas alérgicas al polen o depende pues más en función del nivel? Sí, la cantidad de medicamento que necesita depende pues del nivel de alergia que tenga, de los síntomas que padecen. Pero hombre, lo aconsejable es que todos los pacientes, o con poco medicación o con la que necesiten, siempre estén cubiertos de los síntomas. Nosotros lo que queremos es que el paciente esté bien, es decir, nosotros abogamos siempre por una calidad de vida, que no tenga síntomas para que pueda hacer su vida normal. ¿En qué consistirían las pruebas de la alergia para saber si eres alérgico al polen? Básicamente orientado específicamente el polen, lo que hacemos es, aparte de una historia clínica, que de ahí sacamos pues casi todo el diagnóstico, porque ya es experiencia de tiempo, hacemos unas pruebas cutáneas en piel, que son, la llamamos el prick, la punción, es unos pinchacitos en los antebrazos. Por estas partes no son dolorosos, ya lo aviso, lo único que pica, no son dolorosos. Una pregunta que había que hacerla así o ya, lo decimos antes de hacerlo, sobre todo a los niños, para que no pasen más rato. Mira, esto no tiene
nada que ver con cuando te sacan sangre. La verdad que luego ves los pinchazos y parece que va a ser doloroso, ¿eh? Sí, pero no son. Vale, de acuerdo. Ya luego aquí que no son. Y luego depende de los síntomas. Hay personas que hacen citología nasal, tampoco hace daño, y luego a los asmáticos siempre les mandamos una espirometría pues para ver su capacidad funcional, su función respiratoria, para compararlo en otras circunstancias que estén malos. Luego, dependiendo ya de cuando ampliamos analíticas de sangre, estudios de alergia en sangre, radiografía de tórax, depende ya de un poco de los síntomas que tengan. Una vez se realiza el diagnóstico, ¿soléis recomendar ciertas prácticas que que se deban o no se deban hacer? Es difícil evitar el polen, pero bueno, sí que hay unas recomendaciones por ahí que parece que nos funcionan. Más que nada, primero, sobre todo las actividades que vaya a hacer, sobre todo deportivas, ¿no? Porque es igual más molesto, inhalar más, sobre todo en asmáticos, sobre todo en los momentos que hay más polen en el ambiente. Se sabe que las plantas polinizan a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 10 de la mañana. Y luego hay un momento que también puede haber más polen en la atmósfera, que es cuando se enfría la atmósfera, cae, que suele ser por la tarde, entre las 7 y las 10 de la noche. Entonces, en esas ocasiones pues es mejor no hacer actividades deportivas, y tampoco recomendamos en esas mismas horas no ventilar la casa, porque claro, siempre puede entrar más polen en casa, depositarse y que el paciente sienta ese polen todo el día, incluso en su casa. También recomendamos usar gafas de sol, es un efecto un poco de pantalla sobre los ojos. En el coche ir con las ventanillas subidas, y ahora, aunque muchos coches lo tienen, pues tener un filtro de polen. No tender la ropa de los pacientes alérgicos fuera, porque claro, si está fuera pues también se queda con trocitos de partículas de polen que claro, cuando se las pongan pues pueden estornudar, y básicamente son esas. Pedro, ¿se podría decir que en los últimos años ha mejorado cómo afectan los tratamientos, la efectividad del tratamiento? Sí, aparte de lo que es el diagnóstico, que cada vez es más exacto, tiene más calidad, pero bueno, eso va con avance un poco de la especialidad. También la medicación, la verdad es que cada vez los medicamentos nuevos dan menos efectos secundarios, prácticamente no dan, y su efectividad es mucho mayor. ¿Y el perfil de los alérgicos sigue siendo el mismo o va variando, incluso se va ampliando? Va variando mucho, la verdad que a pasos agigantados, y realmente no sabemos por qué. O sea, antes había como unos topes de edad, ¿no? A partir de los 30, es raro que vieses a un paciente con una rinitis alérgica, con un asma alérgico. Ahora ya no hay topes, realmente no hay topes. O sea, pacientes de 70, 80 años pueden aparecer. Hombre, son menos, ¿no? Menos, pero ya no hay tope. ¿Y es algo que está sucediendo con todas las alergias o solo con las del polen? O sea, me refiero, ¿el perfil va variando, va aumentando el número de alérgicos en general, o es solo en este ámbito? Está aumentando el número tanto de alergia ambiental como de alergia alimentaria. Alergia a fármacos, pues sí, eso tiene un número más o menos aproximado, y eso siempre se mantiene, ¿no? Es raro que sean niños, más frecuente con la edad, pero eso es lógico. Pero en cambio la alimentaria cada vez se está disparando mal, y la ambiental pues también. Habrá que reflexionar, Pedro, entonces, ¿qué estamos haciendo mal, verdad? No, nada, no sabemos. Evolucionando, nunca se sabe. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, a ver cómo se nos presenta esta primavera. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora seguimos, 10 segundos de publicidad, se lo prometo, y volvemos con Pilar San Martín. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y volvemos una semana más con la sección de Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pilar, hoy vienes además con cambio de look incluido, ¿verdad? Un cambio de look primaveral. Bueno, pues muy guapa, ya te lo digo yo. Aunque la primavera no haya venido, nosotros ya nos damos un cambio, un aire nuevo, ¿verdad? Sí, hay que animarse. Pilar, recordamos a los espectadores que pueden enviar sus preguntas a citaprevia@rtvcgral.es o a través de Facebook y de Twitter. Y nos mandan preguntas como la siguiente. Uno de los espectadores nos ha preguntado qué alimentos tenemos que consumir para que nuestro desayuno sea saludable y equilibrado. Bueno, imprescindibles, lácteos, imprescindible fruta, y luego también pues cereales o pan o galletas, un hidrato de carbono de este tipo. Entonces, bueno, más o menos el 20-25% de las calorías que tomamos
o sea, de todas las calorías totales del día, el 20-25% tienen que ser las del desayuno, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante, para que luego estemos con mucha energía en el trabajo, en el colegio. Entonces, bueno, pues es importante hacer ese desayuno bien hecho para luego rendir más durante todo el día. Y para que se hagan una idea, que me voy a poner de ejemplo, a ver si lo hago bien o lo hago mal. Desayuno un vaso de leche con cereales y un zumo de naranja. Muy bien. ¿Sería suficiente? Sería suficiente, sí, está muy bien. Pero la fruta es mejor tomarla entera que en zumo. Fíjate. Porque tiene más fibra y ayuda mejor también al tránsito intestinal. Entonces mejor, hombre, si no hay otro remedio que tomarla en zumo, los niños que no les gusta mucho la fruta entera. Soy poco niña, yo sí. Que si la toman en zumo, pues genial, porque las vitaminas están también, pero si es entera, mejor. Bueno, pues para la próxima añado una pieza de fruta, porque el zumo para mí es sagrado, ese no me lo voy a quitar. Mira, la siguiente pregunta de hoy es ¿qué es un edema pulmonar y cómo se trata? Bueno, un edema pulmonar es un aumento anormal de líquido en los alveolos pulmonares. Entonces, hay muchas causas que pueden producir el edema pulmonar. Puede haber infecciones, puede ser por obstrucciones, pueden ser por tóxicos, por algún medicamento. La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿cómo se trataría un edema? Pues según la causa que lo haya producido, hay que tratar esa causa, ¿eh? Entonces, algunas veces el edema es tan grande que incluso se necesita drenar a través de un tubo, pinchando en el tórax y sacando ese líquido. Pero bueno, normalmente tratando, si hay una infección, se trata la infección. Si hay una insuficiencia cardíaca, se trata esa insuficiencia cardíaca y con esas cosas ya se corrige. De acuerdo, Pilar. Siguiente pregunta que nos ha mandado uno de los espectadores es ¿qué es una fascitis plantar? Y lo mismo, ¿cómo se trataría? Bueno, una fascitis plantar es una inflamación en el talón, en la fascia que rodea los músculos, que también produce una inflamación en el tendón. ¿Y qué nos provoca eso? Pues dolor al pisar, al apoyar el pie. Entonces es una lesión muy frecuente en deportistas, en corredores, en futbolistas, en gente que juega baloncesto. El microtraumatismo continuo del pie sobre el suelo hace que haya una inflamación y que se produzca esto. Entonces, ¿cómo se trata, entonces? Tratarla, pues dependiendo un poco del tipo de dolor que se tenga o de la impotencia funcional que produzca ese cuadro. Entonces depende desde analgésicos sin más o antiinflamatorios hasta algo tópico, hielo, tratamientos de fisioterapia, algunas veces pues poniendo algún tratamiento ortopédico para no apoyar directamente, alguna plantilla específica. Y supongo que rebajar el nivel. Eso es rebajar primero, ¿no? Un poco de reposo, que también viene bien de vez en cuando, o tratamiento de fisioterapia, dependiendo un poco de la patología que se tiene. De acuerdo, Pilar, pues recordamos a los espectadores que si tienen más preguntas pueden enviarlas a citaprevia@rtvcygl.es, lo están viendo en el rótulo, contactar con nosotros en Facebook y en Twitter, que contestamos a todos los mensajes, se lo prometo. Y por último, nos queda una pregunta, no se me olvida. La última pregunta de hoy es, nos dicen que tiene 2 protusiones en la zona lumbar y que le duele mucho por la noche, durante el día no, y que qué puede hacer. Bueno, las protusiones son la salida un poquito del disco intervertebral en las vértebras. No llega a ser una hernia discal, pero sí una salida del disco. Entonces, eso no duele. Lo que duele es lo que hay alrededor, pues la inflamación o la contractura que puede haber en el músculo que rodea esas vértebras. Entonces, ¿cómo quitamos el dolor? Pues evitando esa contractura. ¿Y cómo lo evitamos? Con una postura adecuada, con una higiene postural adecuada, haciendo ejercicio, estiramientos, dependiendo un poco cada uno de cómo estemos, ¿no? Pero con los estiramientos y con algunos tipos de ejercicio mejoramos. Y para esta persona que le duele por la noche, pues le vendría bien ponerse calor, tomar un analgésico, ponerse una crema antiinflamatoria y en principio si con eso se le pasa y si no un buen tratamiento de fisioterapia. Pilar, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí, que ya sé que creo que eso no van creciendo tu número de fans que te siguen aquí todas las semanas y ya me dicen, oye, esta semana no está Pilar, o está así, o está contestado, me ha gustado, así que, oye, enhorabuena. Bueno, gracias. Que ahí queda, que si nos ven es porque lo haces muy sencillo y muy cercano, así que muchas gracias. Nada, gracias a ti por confiar en mí. Nosotros ya nos despedimos, así que sin más, que tengan una feliz semana y cuídense.